Hola de nuevo, chavales. Nueva sesión de grabación en el hospital. Vamos para que nos sirva de repaso de estos últimos días de la segunda evaluación, con todo lo de la Semana de las Artes, etcétera, etcétera, para tener como referencia lo que vimos en clases esos últimos días, que son las subordinadas de relativo, ¿vale? Subordinadas de relativo. A ver, que el lápiz encienda. Vamos a ver. Subordinadas de relativo. Vale. Y recordad que cuando las expliqué en clase me detuve específicamente al principio en por qué se llamaban de relativo las que antes se consideraban adjetivas, ¿vale? Y vimos que había un criterio que se estaba siguiendo que tenía multitud de excepciones y que esta nueva denominación de subordinadas de relativo es mucho más estable y al final resulta más sencillo de analizar. Habíamos visto que antiguamente, ¿vale? Vamos a ver lo que pasaba antiguamente. Teníamos en la oración la simple y la compuesta. La compuesta antiguamente se distinguía entre yuxtaposición, coordinación y sus tipos, y subordinación. Y se jugaba dentro de la subordinación con equivalencias semánticas con tres categorías de palabras concretas, ¿vale? Las sustantivas, las adjetivas y las adverbiales. Y es un criterio que se ha manejado durante muchísimos años a la hora de enseñar y de aprender sintaxis, y un criterio que siempre se ha explicado de forma exhaustiva, es decir, los casos que vamos a ver aquí que justifican que las adjetivas ya no se consideran adjetivas, también se avisaban y se explicaban antiguamente con este modelo, pero había que estar haciendo ahí, forzando un poco el lenguaje y la categoría que le habíamos puesto, ¿vale? Y recordad que en la sintaxis tradicional, el análisis tradicional de la oración, se decía, una subordinada sustantiva equivale a un sustantivo o grupo nominal, las que vimos en la segunda evaluación. Y se decía, la subordinada adjetiva equivale a un adjetivo. ¿Y por qué? Porque si yo digo, la chica a la que le falta un brazo ganó la carrera, pues se decía, a la que le falta un brazo, yo aquí podría poner la chica manca, es decir, un adjetivo. Y entonces esto se analizaba como si yo analizara la chica manca ganó la carrera. Y teniendo en cuenta que esto equivale a decir manca, pues yo analizaba grupo nominal sujeto. ¿Por qué se me ha bloqueado esto? Vale, está el micrófono activado, digo, creo que sí. Grupo nominal sujeto. Lo que no es sujeto es predicado, en este caso un predicado verbal, el verbo, siempre núcleo del predicado, ganó la carrera, la ganó. Grupo nominal, complemento directo, con carrera como núcleo y el artículo como determinante o actualizador. Me voy al sujeto, el núcleo es chica, este artículo hace de actualizador. Y ahora, en manca, si yo tuviera manca, pondría grupo adjetival adyacente complemento del nombre de chica, ¿vale? Porque esta información se está refiriendo a chica, pero resulta que no tengo manca, es decir, no tengo un grupo adjetival. Esta etapa se va y lo que tengo es una oración, porque tiene un verbo, subordinada. Como equivalía a un adjetivo, se decía
adjetiva. Y seguía haciendo, recordad, la misma función. Y entonces se decía, vamos a coger la chica y vamos a ponerlo, el doble salto que os decía, en el lugar del antecedente. Decíamos, a la chica le falta un brazo. Sujeto, un brazo, porque si fueran dos brazos diría le faltan dos brazos. Grupo nominal sujeto. Lo que no es sujeto, predicado. En este caso, predicado verbal. Falta el verbo, núcleo del predicado. Le sabemos que es un grupo nominal indirecto y este le se refiere a la chica, ¿verdad? Bueno, pues aquí se ponía. Esto hace de nexo y esto hace de complemento indirecto. Y como equivalía a un adjetivo, pues se ha llamado adjetiva. Pero claro, luego teníamos oraciones que también se analizaban antiguamente como subordinadas adjetivas, en las que no hay una equivalencia con un adjetivo. Si yo digo, quien llegue tarde no conseguirá la entrada. Y aquí, en quien llegue tarde, no puedo cambiar este segmento, este trozo de oración, por un adjetivo, pero sí puedo cambiarlo por un pronombre demostrativo. Puedo decir ese o aquel. O puedo decir Pepe. Y entonces se decía, sí, es que esta es adjetiva también, pero está sustantivada. Y entonces esto se analizaba como una oración subordinada adjetiva sustantivada y se decía, Pepe llegue tarde, esto hace de nexo y de sujeto, y aquí un predicado verbal, verbo núcleo del predicado, tarde, grupo adverbial circunstancial de tiempo con solo el núcleo, y en el predicado, que esto sería el sujeto, se decía sustantivada porque, igual que un adjetivo se puede sustantivar, el color rojo mola. Rojo adjetivo, color sustantivo, y digo, el rojo mola. Y aquí esto es un adjetivo que se ha sustantivado. Entonces esto, si se ha sustantivado y funciona como un sujeto, pues puede ser, perdón, como un sustantivo, pues puede hacer de sujeto, de directo, etcétera, etcétera, cualquier cosa que haga un grupo nominal. Pues eso es lo que se explicaba con este tipo concreto de oraciones antiguamente llamadas adjetivas. Como equivale a un sustantivo, pero sus adjetivos también se pueden sustantivar, pues esto es una oración subordinada adjetiva sustantivada. Y va a hacer las funciones que pueda hacer un grupo nominal, ¿vale? Así que por eso en esta se analizaba así, esta oración como sujeto, la adjetiva sustantivada, y aquí un predicado verbal con el verbo núcleo del predicado, no modificador oracional, y la entrada no la conseguirá, grupo nominal complemento directo con entrada como núcleo y el artículo como actualizador. Pero luego había otro tipo de estructura más o menos parecida, como por ejemplo la casa donde nació Pepe está embrujada. ¿Vale? Cuando antes se nacían casas, no defendáis por favor el parto en casa supuestamente natural, eso es un peligro para la madre y para él recién nacido, un hospital que para eso están. Bueno, la casa donde nació Pepe está embrujada. Y se decía, hey, es que aquí sí, esto no funciona más o menos como un adjetivo, sí, un poquito, ¿no? Porque yo podría decir la casa natal de Pepe. Y entonces natal es un adjetivo, entonces es un poco como de adjetivo, pero en realidad funciona así porque tiene un donde que es un adverbio relativo. Así que esto se analizaba así, se decía grupo nominal sujeto, voy a hacer la raya un poco más abajo, se decía grupo nominal sujeto,
grupo verbal, predicado verbal, el verbo, núcleo del predicado, y embrujada, grupo adjetival, atributo, con solo el núcleo. Y dentro del sujeto se decía casa es el núcleo, el artículo, un actualizador. Y ahora, esto se analizaba como oración subordinada adjetiva de relativo y también funcionando como me da una información sobre la casa, como complemento del nombre. Y se decía, al analizar, Pepe nació en la casa. Se cogía el antecedente y se ponía en la casa. Así que aquí tengo el sujeto, un predicado verbal, el sujeto con su núcleo, el verbo núcleo del predicado, y esto se decía, esto es nexo y circunstancial de lugar. Entonces, ya en la gramática tradicional, a la hora de analizar las adjetivas, se veía que teníamos, como en la chica a la que le falta un brazo ganó la carrera, teníamos unas que sí que puedo sustituir por un adjetivo clarísimamente, la chica manca ganó la carrera, y que como tiene un antecedente se está refiriendo a una palabra que aparece antes en la oración y está en relación con ella, va a hacer de complemento del nombre de ese antecedente. Pero también había oraciones con un pronombre relativo, igual que aquí el que, el que, significa, sabemos que es relativo porque es a la cual, ¿vale? La chica a la cual le falta un brazo. En quien llegue tarde no conseguirá la entrada, se decía... Doctora, decide Lozano, comunique con la unidad 33. Gracias. Unidad 33. Bueno, pues este relativo, yo sé que es un relativo, este quien sin tilde, recordad, los relativos nunca llevan tilde, porque puedo decir la persona la cual llegue tarde no conseguirá la entrada. Pero funcionaba de forma distinta, no como un adjetivo, sino como algo que se está sustantivando. Entonces se decía, esa es adjetiva sustantivada. Y luego estas, decíamos, si es que tengo también un adverbio relativo que se está refiriendo a un antecedente, ¿vale? Un antecedente o no, ya veremos, ¿vale? Y sí, funciona en parte como un adjetivo, porque más o menos se puede cambiar por un adjetivo, pero para marcar que tiene un adverbio relativo la vamos a llamar subordinada adjetiva de relativo, ¿vale? Y ahora, pues si tiene antecedente, la función es esta, y si no tiene antecedente, pues hará otras funciones esa oración. Bueno, vale, estupendo. Y eso era un caos, ¿vale? Eso era un caos, aunque nos parezca mejor que como se ha quedado con la nueva gramática, era un poco caótico porque suponía estar manejando incorrectamente una única categoría semántico-funcional, es decir, equivaler a un adjetivo y tener que estar añadiendo aclaraciones. Y teníamos unas adjetivas, las adjetivas puras, purísimas, hay 100% pureza, 100% real, no fake, megalink. Teníamos las adjetivas sustantivadas, que bueno, sí, son casi como un adjetivo, pero como si lo hubiéramos sustantivado. Y teníamos estas otras con dónde, con cuándo, con cómo, con cuántos, etcétera, que tienen un relativo, pero que había que estar añadiéndole la coletilla de adjetiva de relativo. Y yo, coño, caramba, mejor dicho. Si a fin de cuentas hay algo que tienen en común todas. Aquí tengo un adverbio relativo en donde el quién es un pronombre relativo y el qué de esta primera oración de la chica a la que le falta un brazo es un pronombre relativo, porque lo puedo cambiar por el cual, la cual, los cuales, las cuales, ¿vale? Y sobre todo es relativo porque está en relación con algo que aparece antes en la oración, que se llama antecedente, que unas veces está, y se llama con antecedente, expreso, a secas, y otras veces no está, pero se puede recuperar, porque en el quién no hay un antecedente aquí, pero yo puedo decir que aquí la persona, el alumno, el cliente que llegue tarde no conseguirá la entrada, y ese que yo añadiría aquí, después de la persona, el alumno o el cliente, es un relativo. La persona a la cual llegue tarde no conseguirá la entrada. El alumno el cual llegue tarde, el cliente el cual llegue tarde, no conseguirá la entrada. Y en esta de dónde que he puesto antes, de la casa donde nací, donde tienes el valor locativo siempre. Yo puedo decir, en este caso tiene antecedente. Pero si yo digo, ven donde te vea,
¿vale? Pues voy a tener un grupo verbal, predicado verbal con un sujeto omitido tú, el verbo núcleo del predicado, esto es una N, ¿eh? No lo perdáis, y aquí voy a tener una oración, ya veremos el tipo, porque antiguamente se decía oración subordinada, adjetiva de relativo, con función de circunstancial de lugar, con un predicado verbal, sujeto omitido yo, el verbo núcleo del predicado, este te donde yo te vea a ti, si fuera donde vea a Pepa, diría donde la vea, grupo nominal, complemento directo, y el donde como nexo y circunstancial de lugar de este verbo, es decir, todo funcionando como circunstancial de lugar de ven y el donde haciendo de nexo y circunstancial de lugar de vea, ¿vale? La típica frase de monstruo, de yo qué sé, ven donde te vea, para que Hansel y Gretel, por ejemplo, la bruja, ¿qué hacer? Bueno, no, eso no quería ver, o sea, quería palpar a ver si habían engordado los niños en la jaula, pero bueno, típica bruja que le dice a alguien, sal de la oscuridad, joven extranjero, acércate, ven donde te vea. Oh, sí, Dios mío, no hay duda de que eres hijo del heredero eres el legítimo heredero al trono, eres la viva imagen del rey Olaf, ¿vale? Es decir, y así se funcionaba y se veía que en la casa donde nació Pepe hay un antecedente al que se refiere donde, pero aquí no hay ninguna palabra aquí. Pero ¿verdad que este donde presupone que yo digo, ven al lugar en el que te vea? Y tengo aquí tanto la dimensión de ese valor locativo como la dimensión de tener ese valor relativo. Es decir, se puede recuperar el antecedente. Entonces, viendo que había oraciones que se etiquetaban como sí, es que como equivalen a un adjetivo, y las que no, pues bueno, les añadimos la coletilla de adjetiva sustantivada o adjetiva de relativo, tengan o no tengan antecedente y todas funcionan más o menos igual o de forma parecida, pues las vamos a dejar así. Pero entonces llegó la nueva gramática y dijo, oh my God, esto es un caos, esto es un caos, esto es un poco chapucero, ¿por qué tenemos que estar aquí cada 2 por 3 añadiéndole coletillas a los tipos de oraciones y decir adjetiva, adjetiva, feten 100%, adjetiva sustantivada y adjetiva de relativo, ¿vale? De hecho, incluso estas sin antecedente se decían que no eran adjetivas, porque también se puede analizar como una oración subordinada, adverbial de lugar, circunstancial de lugar, pero acabamos de ver que funciona como las otras adjetivas que se llamaban así con la coletilla de relativo. Así que en realidad no era el caos que generaba el llamarlas adjetivas, es decir, tengo sustantivas, tengo adjetivas, tengo adverbiales, el caos que generaba no solo se quedaba circunscrito a la categoría de las antiguas subordinadas adjetivas, sino que también extendía sus tentáculos a algunos tipos de adverbiales, de lugar, algunos tipos de oraciones de las antiguas adverbiales de lugar, tiempo y modo. Entonces llega la nueva gramática, llega Ignacio Bosque como ponente principal de la gramática y su equipo de trabajo y dicen, vamos a calmarnos y vamos a poner aquí las cosas un poco en orden. Así que en la nueva gramática de la lengua española se queda la cosa más o menos claro. Si tiene un pronombre o adverbio relativo, subordinada de relativo, con antecedente o sin antecedente. Y aquí se van a meter las antiguas adjetivas y las antiguas subordinadas adverbiales de lugar, tiempo y modo que tengan un adverbio relativo. Las antiguas adjetivas sean las adjetivas puras o las adjetivas sustantivadas
tienen un pronombre relativo. Y estas de antiguas de adverbiales de lugar, tiempo y modo, con dónde, cuándo y cómo, tienen un adverbio relativo. Lo importante aquí es que esto es un relativo. Y esto también es un relativo. Y las de cuyo que estaban, ¿vale? Siempre se deja un poco para el final. Las de cuyo, pues que se metían como un tipo especial de las adjetivas, pero eran adjetivas con antecedentes, sin ningún problema. Pues cuyo es a la vez determinante posesivo y además es un relativo. Así que estos son los tipos que maneja la nueva gramática de la lengua española. Son los mismos tipos que teníamos antes, repartidos casi todos entre las antiguas adjetivas. El único cambio es que se añaden las antiguas adverbiales del lugar, tiempo y modo cuando tienen un adverbio relativo. Las de cuyo se analizaban también como adjetivas, las adjetivas puras se analizaban como adjetivas y las adjetivas sustantivadas se analizaban como adjetivas. Pero lo único que tienen de verdad en común todas, porque si os fijáis en la de antes, el ven donde te vea, esto no equivale a un adjetivo ni de casualidad, equivale a un adverbio, por eso se analizaba también como adverbial de lugar, ¿vale? En vez de jugar con, es que equivale a un adjetivo más o menos de alguna forma un poco así extraña, forzando un poco las cosas, equivalen a un adjetivo. Pues no, llega la nueva gramática y dice, no, ¿todas tienen relativo? Sí, pues ¿por qué no usamos ese criterio? Si el relativo es lo que explica luego el funcionamiento sintáctico de la oración y es lo que me permite luego hacer distinciones entre si hay antecedente o no hay antecedente para ver qué tipos de funciones hacen, pues vamos a quedarnos con ese nombre. Y este es el motivo por el que se habla de oraciones subordinadas de relativo. Y con esto cierro este vídeo, ¿vale? Que quería reformular esta introducción y esta explicación de por qué el cambio de nombre en primer lugar. En el siguiente vídeo ya me dedico a ver las oraciones subordinadas de relativo con antecedente, es decir, cuando esa palabra con la que se relaciona el relativo está en la oración, ¿vale? Un saludo, chavales, y ahora en cuanto supongo que me queda poco para darle la comida a mi madre, pues en cuanto pueda grabo otro vídeo. Nos vemos pronto.